El Boeing 737 de Aeroméxico cortaba las nubes sobre el Valle de México como una flecha plateada, llevando en su interior a 180 pasajeros que no tenían idea de que estaban a punto de ser testigos del momento más devastador en la vida del capitán Roberto Hernández Vázquez. La cabina de mandos vibraba suavemente mientras Roberto ajustaba los controles con la precisión de sus 20 años de experiencia. A los 45 años, era considerado uno de los mejores pilotos de la aerolínea, con un récord impecable y el respeto de todos sus colegas. Su uniforme azul marino lucía impecable, con las 4 barras doradas que indicaban su rango de capitán brillando bajo las luces del panel de instrumentos. Control de tráfico aéreo. Aquí vuelo AM847 aproximándose a Ciudad de México, solicitando permiso para descender a 15,000 pies. Comunicó Roberto con su voz profesional y serena, la misma que había tranquilizado a miles de pasajeros durante turbulencias y situaciones complicadas. AM847, autorizado para descender. Viento del suroeste a 12 nudos, visibilidad 10 kilómetros. Respondió la torre de control con la rutina de siempre. Roberto sonrió levemente mientras observaba las luces de la capital mexicana extendiéndose hasta el horizonte. Cada vuelo de regreso a casa era especial para él. En unas horas estaría abrazando a su esposa Esperanza en su casa de las Lomas de Chapultepec, el barrio exclusivo donde habían construido su hogar después de años de sacrificio y trabajo duro. Su copiloto, el joven Alejandro Morales, revisaba la lista de verificación preaterrizaje cuando su teléfono personal vibró discretamente. Roberto frunció el ceño. Sabía que los dispositivos personales debían estar en modo avión durante el vuelo, pero también entendía que emergencias familiares podían ocurrir. «Capitán», murmuró Alejandro con una expresión extraña en su rostro. «Creo que debe ver esto». «¿Qué ocurre, Morales?», preguntó Roberto sin apartar la vista de los instrumentos. Es sobre su esposa, señor». Las palabras golpearon a Roberto como un rayo. Se giró bruscamente hacia su copiloto, sintiendo cómo el estómago se le encogía. «¿Qué está pasando?» «Esperanza está bien». Alejandro le extendió su teléfono con manos temblorosas. En la pantalla se veía una transmisión en vivo de Televisa, el canal de noticias más importante de México. El titular en la parte inferior de la pantalla hacía que las letras parecieran bailar ante los ojos de Roberto. «Escándalo en las Lomas. Esposa de piloto de Aeroméxico sorprendida en adulterio». La reportera, una mujer joven con traje azul, hablaba con seriedad frente a una casa que Roberto reconoció inmediatamente. Era su casa, su hogar, el lugar donde había planeado celebrar su 20º aniversario de matrimonio el próximo mes. La señora Esperanza Hernández, esposa del reconocido piloto de Aeroméxico Roberto Hernández, fue sorprendida esta tarde en una situación comprometedora con el empresario Ricardo Salinas, dueño de la cadena de restaurantes El Corazón de México. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sus manos, que habían mantenido la calma durante tormentas eléctricas y fallas mecánicas, comenzaron a temblar incontrolablemente. La voz de la reportera se volvía cada vez más lejana mientras las imágenes mostraban paparazzi apostados frente a su casa, cámaras enfocando las ventanas de su habitación matrimonial. «Imposible», gritó Roberto con una voz que no reconocía como suya. «Está en mi vuelo». «No en casa». El grito resonó por toda la cabina de mandos, tan fuerte y desgarrador que los auxiliares de vuelo en la parte delantera del avión se giraron alarmados. Varios pasajeros de primera clase levantaron la vista de sus revistas, sintiendo una perturbación en el ambiente que no podían explicar. Alejandro se quedó paralizado, viendo cómo su respetado capitán se desmoronaba ante sus ojos. «Señor, yo...» No sabía cómo decírselo. Roberto arrebató el teléfono de las manos de Alejandro, acercándolo tanto a su cara que casi tocaba la pantalla. Las imágenes eran borrosas pero inconfundibles. Ahí estaba Esperanza, su Esperanza. La mujer que había conocido en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando él estudiaba ingeniería aeronáutica y ella arquitectura. La mujer que había esperado pacientemente durante sus años de entrenamiento como piloto, que había soportado las largas ausencias y los horarios impredecibles. En la pantalla, Esperanza llevaba puesto el vestido rojo que él le había regalado para su último cumpleaños, el mismo que ella había dicho que era demasiado elegante para usar en casa. Ahora entendía por qué lo había usado. No era para él. La reportera continuaba. Según fuentes cercanas a la familia, el romance habría comenzado hace varios meses.
aprovechando las frecuentes ausencias del piloto por motivos laborales. El señor Salinas, conocido en los círculos sociales de la capital por su cadena de restaurantes de comida típica mexicana, no ha dado declaraciones. Roberto sintió una mezcla explosiva de dolor, traición y una ira que nunca había experimentado. Sus años de entrenamiento militar, previos a su carrera como piloto comercial, habían templado su carácter, pero nada lo había preparado para esto. La mujer que compartía su cama, que conocía todos sus secretos, que había planeado envejecer junto a él, lo había traicionado de la manera más pública y humillante posible. ¿Cuánto tiempo llevan transmitiendo esto?, preguntó con voz ronca. Aproximadamente 1 hora, capitán, respondió Alejandro consultando su teléfono. Ha sido trending topic en todas las redes sociales. Roberto cerró los ojos y sintió cómo 20 años de matrimonio se desmoronaban en cuestión de segundos. Recordó su boda en la Catedral Metropolitana, con esperanza radiante en su vestido de novia diseñado por ella misma. Recordó las noches en que ella lo esperaba despierta cuando regresaba de vuelos largos, con una cena caliente y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Recordó cómo habían llorado juntos cuando el doctor les dijo que no podrían tener hijos, y cómo habían decidido que su amor sería suficiente. Todo había sido una mentira. El altavoz de la cabina crepitó. AM 847. ¿Todo en orden? No hemos recibido confirmación de su descenso. Roberto abrió los ojos y se dio cuenta de que había estado volando en piloto automático emocional durante los últimos minutos. El avión seguía su curso, pero él se sentía completamente perdido. Control de tráfico, AM 847, todo está bajo control. Mintió, forzando su voz a sonar profesional mientras su mundo interior se hacía pedazos. Alejandro lo observaba con preocupación. «Capitán, ¿quiere que tome el control?» «Puedo manejar el aterrizaje». Roberto lo miró y por primera vez en su carrera consideró la posibilidad. Pero luego, algo dentro de él se endureció. Era un piloto profesional. Había jurado proteger las vidas de sus pasajeros sin importar las circunstancias personales. Su entrenamiento militar le había enseñado a compartimentar el dolor, a funcionar bajo presión extrema. Negativo, Morales. Este es mi vuelo y lo terminaré yo. Pero mientras preparaba el avión para el descenso final, Roberto Hernández sabía que cuando tocara tierra en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, no sería el mismo hombre que había despegado esa mañana. El piloto respetado y el esposo confiado habían muerto en algún lugar entre las nubes, y lo que quedaba era un hombre traicionado que tendría que reconstruirse desde cero. Las luces de Ciudad de México se acercaban cada vez más, pero para Roberto, se sentían como las luces de un mundo completamente desconocido donde tendría que aprender a vivir sin la única mujer que había amado y enfrentar la humillación pública de una traición que todo México ya conocía. El Boeing 737 inició su descenso final, llevando en su cabina de mandos no solo a un piloto experimentado, sino a un hombre que estaba a punto de aterrizar en la peor pesadilla de su vida. El aterrizaje del vuelo AM 847 fue técnicamente perfecto, como siempre. Roberto Hernández había guiado el Boeing 737 hasta la pista 05L del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con la precisión de un cirujano, a pesar del huracán emocional que devastaba su interior. Los neumáticos tocaron el asfalto mexicano con suavidad, y los pasajeros aplaudieron como era costumbre, ignorantes del drama personal que se había desarrollado en la cabina de mandos. «Damas y caballeros, bienvenidos a la Ciudad de México», anunció Roberto por el sistema de intercomunicación, su voz manteniendo esa profesionalidad que había perfeccionado durante 2 décadas. «La temperatura local es de 23 grados centígrados. Esperamos que hayan tenido un vuelo placentero y gracias por volar con Aeroméxico». Mientras recitaba las frases de rutina, Roberto observaba por la ventanilla de la cabina las luces del aeropuerto que se extendían en todas direcciones. Cada luz parecía burlarse de él, recordándole que en algún lugar de esta inmensa ciudad, su esposa había estado en brazos de otro hombre mientras él volaba por los cielos, confiando ciegamente en un matrimonio que aparentemente había sido una farsa durante meses. Alejandro Morales completaba la lista de verificación post-aterrizaje con movimientos nerviosos, lanzando miradas furtivas hacia su capitán. Durante los últimos 40 minutos del vuelo, Roberto había funcionado como una máquina perfecta, pero Alejandro podía ver la tensión en cada línea de su rostro, en la forma rígida como sostenía los controles, en el tic nervioso que había desarrollado en su ojo izquierdo. «Capitán»,
murmuró Alejandro cuando terminaron todos los procedimientos. ¿Quiere que maneje el papeleo? Puedo ocuparme de todo. Roberto se quitó los auriculares y se masajeó las sienes, sintiendo por primera vez el peso devastador de la traición ahora que no tenía que concentrarse en volar. Gracias, Morales, pero es mi responsabilidad. Se levantó de su asiento con movimientos mecánicos, guardó su gorra de capitán en su estuche de cuero y se dirigió hacia la salida de la cabina. Los auxiliares de vuelo lo saludaron con sus sonrisas profesionales habituales, pero Roberto notó algo diferente en sus expresiones. Había una mezcla de compasión y curiosidad que no había estado ahí durante el vuelo de ida. Capitán Hernández. Lo detuvo Sofía Ramírez, la jefa de cabina, una mujer de mediana edad que había trabajado con él en docenas de vuelos. ¿Está todo bien? Se ve diferente. Roberto la miró directamente a los ojos y vio en ellos la confirmación de sus peores temores. Ella ya sabía. Probablemente toda la tripulación ya sabía. En la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, las noticias viajaban más rápido que cualquier avión. Todo está perfectamente bien, Sofía, mintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Solo cansancio del vuelo. Sofía asintió, pero Roberto pudo ver que no le creía. Mientras caminaba por el pasillo entre los asientos vacíos, Roberto se sintió como si estuviera caminando por un túnel que se hacía más oscuro con cada paso. Las luces del avión parecían más tenues, los colores más apagados. Era como si el mundo hubiera perdido su saturación en el momento en que vio esas imágenes en el teléfono de Alejandro. Al salir del avión, Roberto fue recibido por el aire nocturno de Ciudad de México, cargado con el familiar aroma de smog, tortillas de maíz y la humedad del lago de Texcoco. Normalmente, ese olor le daba una sensación de hogar, de regreso a casa después de días volando por cielos extranjeros. Pero esta noche, solo le recordaba que su casa ya no era su hogar. El personal de tierra lo saludó con el respeto habitual, pero Roberto notó los susurros que se detenían abruptamente cuando él pasaba, las miradas que se desviaban demasiado rápido, los teléfonos que se escondían discretamente. La humillación se extendía como un virus, infectando cada interacción social. Mientras caminaba por los pasillos del aeropuerto hacia la zona de empleados, Roberto pasó frente a una tienda de souvenirs que tenía varios televisores encendidos mostrando noticias. Su corazón se detuvo cuando vio su propia fotografía ocupando la esquina superior derecha de la pantalla, junto a una imagen de Esperanza y Ricardo Salinas, saliendo de un restaurante lujoso en Polanco. El piloto Roberto Hernández, quien actualmente se encuentra volando de regreso a México, aún no ha dado declaraciones sobre el escándalo que involucra a su esposa y el prominente empresario. Restaurantero, decía la reportera con esa voz neutra, que los periodistas usan para los dramas ajenos. Una pareja de turistas extranjeros miraba la televisión con curiosidad antes de señalar hacia Roberto y comenzar a murmurar en inglés. Roberto aceleró el paso, sintiendo como la fama no deseada lo perseguía como una sombra malévola. En el vestidor de pilotos, Roberto se cambió de uniforme con movimientos lentos y deliberados. Cada prenda que se quitaba parecía llevarse consigo un pedazo de la identidad que había construido cuidadosamente durante años. El capitán respetado, el esposo fiel, el hombre exitoso. Todo se desvanecía dejando solo a un hombre de 45 años que se sentía completamente perdido. Su teléfono personal, que había mantenido en silencio durante el vuelo, comenzó a vibrar incesantemente en cuanto lo encendió. Mensajes de texto, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. La avalancha digital de su humillación pública lo golpeó como un tsunami. Mensaje de su hermana Carmen. Roberto, ¿estás bien? Acabo de ver las noticias. Llámame cuando aterrices. Mensaje de su mejor amigo desde la infancia, Miguel. Hermano, esto tiene que ser un error. Esperanza nunca haría algo así. Mensaje de su madre. Mijo, ven a casa. No vayas a las lomas esta noche. Pero el mensaje que más le dolió fue uno de número desconocido. Tu esposa es toda una perra. Te lo merecías por tanto viaje. Roberto cerró el teléfono con furia y lo arrojó dentro de su casillero. El sonido metálico resonó en el vestidor vacío como un disparo. Se sentó en el banco de madera, puso sus manos entre sus rodillas y por primera vez en 20 años, lloró. No fueron lágrimas silenciosas y dignas. Fueron sollozos profundos y desgarradores que salían desde el fondo de su alma herida. Lloró por los 20 años de matrimonio que creía haber vivido, pero que aparentemente habían sido una mentira. Lloró por la confianza que nunca podría recuperar,
por la inocencia perdida, por el futuro que habían planeado juntos y que ahora se había evaporado. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que su cuerpo se sintió vacío y hueco como un cascarón. Cuando finalmente se incorporó, Roberto ya no era el mismo hombre que había comenzado ese vuelo rutinario esa mañana. Se miró en el espejo del vestidor y vio a un extraño. Ojos rojos e hinchados, cabello desordenado, la barba de un día que hacía que se viera mayor de lo que era. Pero había algo más en esa mirada, algo que no había estado ahí antes, una dureza nueva, una determinación fría que se estaba cristalizando desde el dolor. Roberto se lavó la cara con agua fría, se peinó el cabello y se puso una camisa civil de manga larga. Mientras se abotonaba la camisa, tomó una decisión que cambiaría el curso de los siguientes meses de su vida. No iría a casa esa noche. No se enfrentaría a Esperanza en el estado emocional en que se encontraba. Necesitaba tiempo para procesar, para planear, para decidir qué tipo de hombre sería cuando finalmente se encontrara cara a cara con la mujer que había destruido su mundo. Tomó su teléfono y marcó el número de un hotel cerca del aeropuerto. El Hotel Marriott, donde había hospedado a familiares visitantes en varias ocasiones. Necesitaba un lugar neutral, un espacio donde pudiera pensar con claridad, sin los fantasmas de 20 años de matrimonio susurrándole al oído. Hotel Marriott, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito una habitación para esta noche, dijo Roberto con voz ronca. Una sencilla. Por supuesto, señor. ¿Me podría proporcionar su nombre? Roberto dudó por un momento. Su nombre probablemente ya estaba en todas las noticias, pero no tenía opción. Roberto Hernández. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea, seguida de un tono más suave y comprensivo. Sí, señor Hernández. Tenemos disponibilidad. ¿Llegará esta noche? En 1 hora aproximadamente. Perfecto. La habitación estará lista. Roberto cerró su casillero, tomó su maleta de mano y caminó hacia la salida del aeropuerto. Cada paso lo alejaba de la vida que había conocido y lo acercaba a un futuro incierto pero necesario. El aire nocturno de septiembre en Ciudad de México era fresco y limpio, contrastando con la tormenta emocional que rugía en su interior. Mientras esperaba el taxi que lo llevaría al hotel, Roberto miró hacia el cielo estrellado y pensó en lo irónico que era haber pasado toda su vida volando hacia las estrellas, solo para descubrir que la verdad más dolorosa lo había estado esperando todo el tiempo aquí abajo. En tierra firme, el taxi llegó, y Roberto se subió con la certeza de que cuando amaneciera, tendría que decidir no solo cómo confrontar a Esperanza, sino quién quería ser en esta nueva versión de su vida que había comenzado con un grito desgarrador a 30.000 pies de altura. La habitación 812 del Hotel Marriott se convirtió en el refugio temporal de un hombre destrozado. Roberto Hernández se dejó caer en la cama king size, aún vestido con su camisa civil arrugada y sus pantalones de uniforme, mirando fijamente el techo blanco como si pudiera encontrar respuestas en sus líneas perfectamente rectas. La habitación olía a detergente industrial y ambientador de vainilla, un aroma aséptico que contrastaba brutalmente con el caos emocional que lo consumía por dentro. Eran las 11:47 de la noche según el reloj digital del buró, pero para Roberto el tiempo había perdido todo significado. Podían haber sido las 3 de la madrugada o las 6 de la tarde. Su mundo interno operaba en una dimensión temporal completamente diferente, donde cada segundo se estiraba como una eternidad de dolor. Su teléfono celular descansaba sobre la mesa de noche, vibrando intermitentemente con mensajes, llamadas y notificaciones que él se negaba a revisar. La pantalla se iluminaba cada pocos minutos como un faro en la oscuridad, pero Roberto había aprendido a ignorarlo. No estaba preparado para enfrentar la avalancha de compasión, curiosidad mórbida y juicio público que seguramente lo esperaba en cada mensaje. En la televisión de 55 pulgadas montada en la pared, las noticias nocturnas de Televisa continuaban con su programación regular, pero Roberto mantenía el volumen en silencio. Las imágenes mudas de política, deportes y entretenimiento pasaban frente a sus ojos sin registrarse realmente en su conciencia. Tenía miedo de que en cualquier momento apareciera de nuevo su fotografía, o peor aún, más imágenes de Esperanza con Ricardo Salinas. Roberto se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana del 8º piso. Las luces de Ciudad de México se extendían infinitamente en todas las direcciones, creando un tapiz dorado de vida urbana que palpitaba con la energía de más de 20 millones de habitantes. En algún lugar de esa inmensidad de luces estaba su casa en las lomas de Chapultepec,
donde probablemente Esperanza estaría lidiando con las consecuencias de su exposición pública. ¿Estaría arrepentida? ¿Estaría planeando una explicación? ¿O estaría empacando sus cosas para irse con su amante? Roberto descubrió con amargura que ya no conocía a la mujer con quien había compartido cama durante 2 décadas. La Esperanza que creía conocer nunca habría sido capaz de una traición tan calculada y humillante. Se sirvió un vaso de agua del minibar y se sentó en el sillón individual tapizado en terciopelo azul marino que estaba junto a la ventana. Desde esa posición, podía ver su reflejo fantasmal en el vidrio, superpuesto sobre las luces de la ciudad. Se veía como lo que era: un hombre de mediana edad que había dedicado su vida entera a una profesión que demandaba precisión, responsabilidad y confianza, solo para descubrir que había sido completamente ciego en lo que respectaba a su propia vida personal. Roberto comenzó a recordar con dolorosa claridad los últimos meses de su matrimonio, buscando señales que había pasado por alto, pistas que había ignorado por su confianza ciega en Esperanza. Ahora, con la cruel perspectiva de la retrospección, los detalles comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas siniestro. Las llamadas telefónicas que Esperanza terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación, siempre con excusas plausibles. Era mi hermana. Era el arquitecto del proyecto de remodelación. Era la florista para la boda de los Martínez. Los nuevos vestidos elegantes que aparecían en su closet, justificados por reuniones sociales que nunca parecían requerir la compañía de su esposo. Las tardes en que regresaba a casa más temprano de lo esperado y encontraba a Esperanza nerviosa, apresurándose a guardar su teléfono celular. La noche del mes pasado, cuando llegó de un vuelo a Cancún y encontró 2 copas de vino en el fregadero. Esperanza había explicado que su prima había venido a visitarla, pero ahora Roberto se daba cuenta de que nunca había visto a la prima. Nunca había hablado con ella por teléfono. ¿Cuántas mentiras había tragado con la inocencia de un esposo que confiaba completamente en su compañera de vida? El dolor en su pecho se intensificó cuando recordó la conversación que habían tenido apenas 2 semanas atrás sobre renovar los votos matrimoniales para su 20º aniversario. Esperanza había sido quien sugirió la idea, hablando con entusiasmo sobre una ceremonia íntima en la Catedral de Guadalajara, seguida de una luna de miel en Europa. ¿Cómo podía haber planeado esa farsa mientras sostenía una relación clandestina con otro hombre? Roberto se levantó bruscamente del sillón y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Sus pasos eran largos y decididos, pero no tenían destino. Era el caminar de un hombre que necesitaba moverse para no explotar, para no permitir que la ira y el dolor lo consumieran completamente. Se detuvo frente al espejo del baño y se obligó a mirarse directamente a los ojos. Ahí estaba Roberto Hernández, el piloto que había salvado la vida de 180 personas durante una tormenta eléctrica sobre el Golfo de México hace 5 años. El mismo hombre que había sido condecorado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por su servicio impecable. El profesional que otros pilotos respetaban y admiraban. Pero también veía a Roberto Hernández, el esposo ingenuo que había sido engañado durante meses, posiblemente años, sin darse cuenta. El hombre que había trabajado incansablemente para proveer una vida lujosa a una mujer que lo había traicionado de la manera más pública y devastadora posible. La dualidad lo desgarraba. En el aire, era un líder competente y respetado. En tierra, había sido un tonto crédulo. Su teléfono comenzó a sonar con un tono que reconoció inmediatamente. Era Esperanza. La canción La Llorona, de Chabela Vargas, que habían elegido juntos como su tono personalizado porque decían que representaba la pasión y el dolor del amor mexicano. Ahora la melodía sonaba como una burla cruel del destino. Roberto miró la pantalla iluminada donde aparecía la fotografía de Esperanza que había tomado durante sus vacaciones en Puerto Vallarta el año pasado. Ella sonreía directamente a la cámara, con el mar turquesa de fondo y su cabello negro ondeando al viento. En ese momento había pensado que era la mujer más hermosa del mundo. Ahora, esa misma imagen le producía náuseas. Dejó que la llamada fuera al buzón de voz. Inmediatamente, el teléfono vibró con un mensaje de texto de Esperanza. Roberto, necesitamos hablar. Puedo explicarte todo. Por favor, ven a casa. Un segundo mensaje llegó casi inmediatamente. Lo que viste en las noticias no es lo que parece. Te amo y siempre te he amado. Dame la oportunidad de explicarte. Roberto leyó los mensajes con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿Cómo se atrevía a decir que lo amaba después de haberlo humillado frente a todo México? ¿Qué explicación posible podría justificar lo que había visto en las noticias?
Escribió y borró una docena de respuestas diferentes. Quería gritarle su dolor, su ira, su sensación de traición. Quería herirla como ella lo había herido a él. Pero cada mensaje que componía sonaba patético o excesivamente cruel. Finalmente escribió algo simple y directo. No esta noche. Necesito tiempo para pensar. La respuesta de Esperanza llegó en cuestión de segundos. ¿Dónde estás? Estoy preocupada por ti. Los reporteros han estado aquí toda la tarde. Roberto apagó el teléfono sin responder. No le debía explicaciones a la mujer que había convertido su vida privada en un espectáculo público. Se dirigió al minibar, tomó una botella pequeña de tequila Don Julio y se sirvió un trago en uno de los vasos del hotel. El tequila quemó su garganta, pero el ardor físico era bienvenido comparado con el dolor emocional que lo consumía. Se sirvió otro trago, luego otro. No era un bebedor habitual. Su profesión como piloto requería disciplina estricta con el alcohol, pero esta noche las reglas normales no aplicaban. Con el tequila corriendo por sus venas, Roberto comenzó a planificar. No podía esconderse en ese hotel para siempre. Eventualmente tendría que enfrentar a Esperanza, a los medios de comunicación, a sus colegas, a su familia. Pero cuando lo hiciera, sería en sus propios términos. Tomó una hoja de papel del escritorio del hotel y comenzó a escribir una lista, con letra clara y precisa. Contactar un abogado matrimonial, revisar las finanzas conjuntas y cuentas bancarias, cambiar las contraseñas de todas las cuentas personales, hablar con recursos humanos de Aeroméxico. Sobre tiempo personal, decidir si quería intentar salvar el matrimonio o terminarlo definitivamente. Mientras escribía el último punto, Roberto se detuvo. ¿Era posible salvar un matrimonio después de una traición tan pública y humillante? ¿Podría volver a confiar en Esperanza alguna vez? ¿Podría mirarse al espejo sabiendo que había perdonado a una mujer que lo había convertido en el hazmerreír de todo México? Las preguntas lo atormentaban sin ofrecer respuestas fáciles. Roberto dobló la lista, la guardó en su billetera y se preparó para la que sabía sería la noche más larga de su vida. Afuera, Ciudad de México continuaba palpitando con vida nocturna, ajena al drama personal que se desarrollaba en la habitación 812 del Hotel Marriott, donde un hombre bueno descubría que el amor y la confianza no siempre son suficientes para protegerse del dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Los primeros rayos del sol mexicano se filtraron a través de las cortinas del Hotel Marriott, despertando a Roberto Hernández de un sueño inquieto plagado de pesadillas fragmentadas. Había dormitado apenas 3 horas en intervalos interrumpidos, su mente negándose a concederle el descanso que su cuerpo desesperadamente necesitaba. La botella de tequila Don Julio descansaba vacía sobre la mesa de noche. Testimonio silencioso de una noche de dolor autoinfligido. Roberto se incorporó lentamente, sintiendo el martilleo familiar de una resaca que se mezclaba perversamente con el dolor emocional que lo había acompañado desde el momento en que vio esas imágenes devastadoras en el teléfono de Alejandro. Su reflejo en el espejo del baño era el de un hombre que había envejecido una década en una sola noche. Ojos hinchados e inyectados en sangre, barba de 2 días, cabello despeinado que se rebelaba contra cualquier intento de orden. Se duchó con agua tan caliente como pudo soportar, dejando que el vapor envolviera su cuerpo como una manta protectora. Bajo el chorro ardiente, Roberto intentó lavar no solo la suciedad física de una noche terrible, sino también la sensación de contaminación emocional que se había asentado en su alma como un parásito indeseado. Mientras se afeitaba con manos que temblaban ligeramente por la combinación de alcohol residual y tensión nerviosa, Roberto tomó la decisión de encender su teléfono celular. Había llegado el momento de enfrentar la realidad digital de su humillación pública, sin importar cuán dolorosa fuera. La pantalla se iluminó con 247 mensajes de texto no leídos, 89 llamadas perdidas y 1543 notificaciones de redes sociales. Era como abrir las compuertas de una presa emocional que había contenido toda la noche. Roberto respiró profundamente y comenzó a revisar los mensajes más importantes. Su hermana Carmen había llamado 12 veces entre medianoche y las 5 de la madrugada. Roberto, estoy muy preocupada. Mamá también. Por favor, llámanos cuando puedas. Te amamos y estamos aquí para lo que necesites. Miguel, su mejor amigo desde la preparatoria, había enviado una serie de mensajes que mostraban su evolución emocional durante la noche. Hermano, acabo de ver las noticias. Esto tiene que ser un malentendido. Luego, 2 horas después, he estado investigando. Las fotos parecen reales, pero algo no cuadra. Finalmente, a las 4 de la madrugada, cuando estés listo para hablar,
Estaré aquí. No importa qué hora sea. Pero los mensajes que más lo impactaron fueron los de sus colegas pilotos de Aeroméxico. Carlos Mendoza, el piloto más veterano de la aerolínea, había escrito: Roberto, todos sabemos la clase de hombre que eres. No permitas que esto defina quién eres como profesional o como persona. Alejandro Morales, su copiloto de la noche anterior, había enviado: Capitán, si necesita tiempo libre, yo puedo manejar sus vuelos de esta semana. Solo dígame qué necesita. Roberto sintió una mezcla agridulce de gratitud y humillación. Estos hombres lo respetaban lo suficiente como para ofrecer su apoyo. Pero el hecho de que fuera necesario le recordaba la magnitud de su situación. Los mensajes de esperanza se habían multiplicado durante la noche. Cada uno era más desesperado que el anterior. Roberto, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar nuestro matrimonio. Te he amado durante 20 años, y eso no va a cambiar. Por un error terrible que cometí. El último mensaje de esperanza, enviado a las 6:23 de la mañana, era diferente en tono. Sé que estás leyendo estos mensajes. Los reporteros se han ido, pero sé que van a regresar. Necesitamos presentar un frente unido o esto va a destruir ambas nuestras vidas. Ven a casa para que podamos planear cómo manejar esta situación. Roberto frunció el ceño al leer el último mensaje. Había algo calculado en las palabras de esperanza. Una frialdad estratégica que contrastaba brutalmente con las súplicas emocionales de los mensajes anteriores. Estaba más preocupada por salvar su matrimonio o por controlar el daño a su reputación pública. Decidió revisar las redes sociales para entender completamente la dimensión de su exposición pública. En Twitter, el hashtag piloto traicionado había sido trending topic durante toda la noche, con miles de comentarios que iban desde expresiones de simpatía hasta memes crueles sobre su situación. En Facebook, su fotografía había sido compartida miles de veces, acompañada de comentarios que diseccionaban cada aspecto de su vida matrimonial. Lo que más lo perturbó fueron las fotografías adicionales que habían surgido durante la noche. Aparentemente, varios paparazzi habían estado siguiendo a Esperanza y Ricardo Salinas durante semanas, documentando una relación que había sido mucho más pública de lo que Roberto había imaginado. Había imágenes de ellos entrando juntos al restaurante Pujol en Polanco, caminando tomados de la mano por el bosque de Chapultepec, e incluso besándose apasionadamente en el estacionamiento del centro comercial Santa Fe. Cada fotografía era como una puñalada en el corazón de Roberto. No solo había sido traicionado, sino que su traición había sido exhibida como entretenimiento público para todo México. Se sintió como un animal en un zoológico, observado y juzgado por millones de personas que no lo conocían, pero que ahora tenían opiniones sobre su vida privada. Roberto se vistió con ropa civil que había traído en su maleta de mano, jeans oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero negra que Esperanza le había regalado para su cumpleaños número 40. La ironía de usar un regalo de su esposa infiel no se le escapó, pero era lo único apropiado que tenía disponible. Bajó al lobby del hotel para desayunar, necesitando comida real después de una noche alimentada solo por tequila y dolor emocional. El restaurante del hotel estaba moderadamente lleno de ejecutivos desayunando antes de reuniones matutinas y turistas, planeando sus días de exploración en la capital mexicana. Don Roberto se sentó en una mesa, cerca de la ventana que daba vista al jardín interior del hotel, un oasis de tranquilidad con una fuente pequeña y palmeras que contrastaba con el caos urbano de las calles circundantes. Ordenó huevos rancheros con frijoles refritos, tortillas de maíz calientes y café negro mexicano, comfort food que esperaba pudiera calmar tanto su estómago como su alma herida. Mientras esperaba su desayuno, Roberto notó que varios comensales lo observaban discretamente y susurraban entre ellos. Una pareja de mediana edad en la mesa de al lado miraba alternativamente hacia él y hacia la pantalla de un iPad donde presumiblemente estaban leyendo noticias sobre su escándalo. Roberto se sintió como un criminal fugitivo, expuesto y vulnerable en un espacio público que normalmente habría considerado neutral y seguro. Su teléfono vibró con una llamada de un número que no reconocía. Dudó antes de contestar, pero finalmente decidió enfrentar lo que fuera que le esperara. ¿Señor Hernández?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Vázquez, productora de Ventaneando en TV Azteca. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de contar su versión de la historia. Sabemos que ha sido una situación muy difícil para usted y queremos darle una plataforma para defenderse.
Roberto sintió una mezcla de indignación y náuseas. ¿Su dolor personal se había convertido en entretenimiento televisivo tan rápidamente? No estoy interesado en hablar con los medios en este momento. Entendemos completamente, señor Hernández. Pero debe considerar que su esposa y el señor Salinas podrían decidir dar su versión de los eventos. ¿No preferiría que la audiencia mexicana escuchara también su perspectiva? La implicación era clara. Si no controlaba la narrativa, otros la controlarían por él. Roberto colgó el teléfono sin responder, pero la semilla de una idea comenzó a germinar en su mente. Tal vez era hora de tomar control de su propia historia en lugar de permitir que otros la definieran por él. Su desayuno llegó, preparado perfectamente según los estándares de la cocina mexicana tradicional. Los huevos tenían las yemas perfectamente líquidas, la salsa roja tenía el equilibrio ideal entre picante y sabor, y las tortillas estaban calientes y suaves. Pero Roberto descubrió que la comida sabía a cartón en su boca. El trauma emocional había alterado incluso sus sentidos más básicos. Mientras forzaba cada bocado, Roberto comenzó a formular un plan más concreto para los próximos días. Primero, necesitaba contratar a un abogado matrimonial competente, alguien que pudiera proteger sus intereses financieros y legales mientras decidía si quería intentar salvar su matrimonio o terminar definitivamente con él. Segundo, necesitaba hablar con Recursos Humanos de Aeroméxico para solicitar tiempo personal. Su estado emocional actual lo convertía en un riesgo de seguridad para los pasajeros, y su reputación pública podría convertirse en una distracción para la aerolínea. Tercero, y más importante, necesitaba confrontar a Esperanza cara a cara. Había llegado el momento de escuchar su versión de los eventos, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba entender completamente la dimensión de su traición antes de poder decidir cómo proceder. Roberto terminó su desayuno, pagó la cuenta y regresó a su habitación para prepararse para lo que sabía sería el día más difícil de su vida adulta. El sol mexicano brillaba intensamente a través de las ventanas, prometiendo un día hermoso que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que se avecinaba. Era hora de enfrentar a la mujer que había destruido su mundo y descubrir qué quedaba de Roberto Hernández después de que las cenizas de su matrimonio se asentaran finalmente. Los primeros rayos del sol mexicano se filtraron a través de las cortinas del Hotel Marriott, despertando a Roberto Hernández de un sueño inquieto plagado de pesadillas fragmentadas. Había dormitado apenas 3 horas en intervalos interrumpidos, su mente negándose a concederle el descanso que su cuerpo desesperadamente necesitaba. La botella de tequila Don Julio descansaba vacía sobre la mesa de noche. Testimonio silencioso de una noche de dolor autoinfligido. Roberto se incorporó lentamente, sintiendo el martilleo familiar de una resaca que se mezclaba perversamente con el dolor emocional que lo había acompañado desde el momento en que vio esas imágenes devastadoras en el teléfono de Alejandro. Su reflejo en el espejo del baño era el de un hombre que había envejecido una década en una sola noche. Ojos hinchados e inyectados en sangre, barba de 2 días, cabello despeinado que se rebelaba contra cualquier intento de orden. Se duchó con agua tan caliente como pudo soportar, dejando que el vapor envolviera su cuerpo como una manta protectora. Bajo el chorro ardiente, Roberto intentó lavar no solo la suciedad física de una noche terrible, sino también la sensación de contaminación emocional que se había asentado en su alma como un parásito, indeseado, mientras se afeitaba con manos que temblaban, ligeramente por la combinación de alcohol residual y tensión nerviosa. Roberto tomó la decisión de encender su teléfono celular. Había llegado el momento de enfrentar la realidad digital de su humillación pública, sin importar cuán dolorosa fuera. La pantalla se iluminó con 247 mensajes de texto no leídos, 89 llamadas perdidas y 1543 notificaciones de redes sociales. Era como abrir las compuertas de una presa emocional que había contenido toda la noche. Roberto respiró profundamente y comenzó a revisar los mensajes más importantes. Su hermana Carmen había llamado 12 veces entre medianoche y las 5 de la madrugada. Roberto, estoy muy preocupada. Mamá también. Por favor, llámanos cuando puedas. Te amamos y estamos aquí para lo que necesites. Miguel, su mejor amigo desde la preparatoria, había enviado una serie de mensajes que mostraban su evolución emocional durante la noche. Hermano, acabo de ver las noticias. Esto tiene que ser un malentendido. Luego, 2 horas después, he estado investigando. Las fotos parecen reales, pero algo no cuadra. Finalmente, a las 4 de la madrugada. Cuando estés listo para hablar, estaré aquí. No importa qué hora sea,
Pero los mensajes que más lo impactaron fueron los de sus colegas pilotos de Aeroméxico. Carlos Mendoza, el piloto más veterano de la aerolínea, había escrito: Roberto, todos sabemos la clase de hombre que eres. No permitas que esto defina quién eres como profesional o como persona. Alejandro Morales, su copiloto de la noche anterior, había enviado: Capitán, si necesita tiempo libre, yo puedo manejar sus vuelos de esta semana. Solo dígame qué necesita. Roberto sintió una mezcla agridulce de gratitud y humillación. Estos hombres lo respetaban lo suficiente como para ofrecer su apoyo, pero el hecho de que fuera necesario le recordaba la magnitud de su situación. Los mensajes de esperanza se habían multiplicado durante la noche. Cada uno era más desesperado que el anterior. Roberto, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son como parecen. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para salvar nuestro matrimonio. Te he amado durante 20 años, y eso no va a cambiar. Por un error terrible que cometí. El último mensaje de esperanza, enviado a las 6:23 de la mañana, era diferente en tono. Sé que estás leyendo estos mensajes. Los reporteros se han ido, pero sé que van a regresar. Necesitamos presentar un frente unido, o esto va a destruir ambas nuestras vidas. Ven a casa para que podamos planear cómo manejar esta situación. Roberto frunció el ceño al leer el último mensaje. Había algo calculado en las palabras de esperanza, una frialdad estratégica que contrastaba brutalmente con las súplicas emocionales de los mensajes anteriores. ¿Estaba más preocupada por salvar su matrimonio o por controlar el daño a su reputación pública? Decidió revisar las redes sociales para entender completamente la dimensión de su exposición pública. En Twitter, el hashtag piloto traicionado había sido trending topic durante toda la noche, con miles de comentarios que iban desde expresiones de simpatía hasta memes crueles sobre su situación. En Facebook, su fotografía había sido compartida miles de veces, acompañada de comentarios que diseccionaban cada aspecto de su vida matrimonial. Lo que más lo perturbó fueron las fotografías adicionales que habían surgido durante la noche. Aparentemente, varios paparazzi habían estado siguiendo a Esperanza y Ricardo Salinas durante semanas, documentando una relación que había sido mucho más pública de lo que Roberto había imaginado. Había imágenes de ellos entrando juntos al restaurante Pujol en Polanco, caminando tomados de la mano por el bosque de Chapultepec, e incluso besándose apasionadamente en el estacionamiento del centro comercial Santa Fe. Cada fotografía era como una puñalada en el corazón de Roberto. No solo había sido traicionado, sino que su traición había sido exhibida como entretenimiento público para todo México. Se sintió como un animal en un zoológico, observado y juzgado por millones de personas que no lo conocían, pero que ahora tenían opiniones sobre su vida privada. Roberto se vistió con ropa civil que había traído en su maleta de mano, jeans oscuros, camisa blanca y una chaqueta de cuero negra que Esperanza le había regalado para su cumpleaños número 40. La ironía de usar un regalo de su esposa infiel no se le escapó, pero era lo único apropiado que tenía disponible. Bajó al lobby del hotel para desayunar, necesitando comida real después de una noche alimentada solo por tequila y dolor emocional. El restaurante del hotel estaba moderadamente lleno de ejecutivos desayunando antes de reuniones matutinas y turistas, planeando sus días de exploración en la capital mexicana. Roberto se sentó en una mesa, cerca de la ventana que daba vista al jardín interior del hotel, un oasis de tranquilidad con una fuente pequeña y palmeras que contrastaba con el caos urbano de las calles circundantes. Ordenó huevos rancheros con frijoles refritos, tortillas de maíz calientes y café negro mexicano. Comfort food que esperaba pudiera calmar tanto su estómago como su alma herida. Mientras esperaba su desayuno, Roberto notó que varios comensales lo observaban discretamente y susurraban entre ellos. Una pareja de mediana edad en la mesa de al lado miraba alternativamente hacia él y hacia la pantalla de un iPad donde presumiblemente estaban leyendo noticias sobre su escándalo. Roberto se sintió como un criminal fugitivo, expuesto y vulnerable en un espacio público que normalmente habría considerado neutral y seguro. Su teléfono vibró con una llamada de un número que no reconocía. Dudó antes de contestar, pero finalmente decidió enfrentar lo que fuera que le esperara. ¿Señor Hernández?, preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Vázquez, productora de Ventaneando en TV Azteca. Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de contar su versión de la historia. Sabemos que ha sido una situación muy difícil para usted, y queremos darle una plataforma para defenderse. Roberto sintió una mezcla de indignación y náuseas.
Su dolor personal se había convertido en entretenimiento televisivo tan rápidamente. No estoy interesado en hablar con los medios en este momento. Entendemos completamente, señor Hernández. Pero debe considerar que su esposa y el señor Salinas podrían decidir dar su versión de los eventos. ¿No preferiría que la audiencia mexicana escuchara también su perspectiva? La implicación era clara. Si no controlaba la narrativa, otros la controlarían por él. Roberto colgó el teléfono sin responder, pero la semilla de una idea comenzó a germinar en su mente. Tal vez era hora de tomar control de su propia historia, en lugar de permitir que otros la definieran por él. Su desayuno llegó, preparado perfectamente según los estándares de la cocina mexicana tradicional. Los huevos tenían las yemas perfectamente líquidas. La salsa roja tenía el equilibrio ideal entre picante y sabor, y las tortillas estaban calientes y suaves. Pero Roberto descubrió que la comida sabía a cartón en su boca. El trauma emocional había alterado incluso sus sentidos más básicos. Mientras forzaba cada bocado, Roberto comenzó a formular un plan más concreto para los próximos días. Primero, necesitaba contratar a un abogado matrimonial competente, alguien que pudiera proteger sus intereses financieros y legales, mientras decidía si quería intentar salvar su matrimonio o terminar definitivamente con él. Segundo, necesitaba hablar con Recursos Humanos de Aeroméxico para solicitar tiempo personal. Su estado emocional actual lo convertía en un riesgo de seguridad para los pasajeros, y su reputación pública podría convertirse en una distracción para la aerolínea. Tercero, y más importante, necesitaba confrontar a Esperanza cara a cara. Había llegado el momento de escuchar su versión de los eventos, no porque confiara en ella, sino porque necesitaba entender completamente la dimensión de su traición antes de poder decidir cómo proceder. Roberto terminó su desayuno, pagó la cuenta y regresó a su habitación para prepararse para lo que sabía sería el día más difícil de su vida adulta. El sol mexicano brillaba intensamente a través de las ventanas, prometiendo un día hermoso que contrastaba brutalmente con la tormenta emocional que se avecinaba. Era hora de enfrentar a la mujer que había destruido su mundo y descubrir qué quedaba de Roberto Hernández después de que las cenizas de su matrimonio se asentaran finalmente. El Boeing 787 de Aeroméxico se elevaba majestuosamente sobre las montañas que rodeaban Ciudad de México, cortando las nubes matutinas como una flecha plateada dirigiéndose hacia Madrid. En la cabina de mandos, el capitán Roberto Hernández Vázquez ajustaba los controles con la misma precisión profesional de siempre, pero había algo diferente en su postura, en la forma como sostenía los hombros, en la tranquilidad genuina que irradiaba su rostro. A los 45 años, Roberto había descubierto que el dolor más devastador también podía convertirse en la libertad más completa. Control de tráfico aéreo, aquí vuelo AM 958, estableciendo ruta hacia el Atlántico. Altitud crucero 37.000 pies, comunicó Roberto con una voz que había recuperado su serenidad natural. AM 958, autorizado. Viento favorable, cielo despejado. Buen vuelo, capitán Hernández. Roberto sonrió levemente al escuchar su nombre pronunciado con el respeto profesional de siempre. Los últimos 3 meses habían sido un infierno mediático y emocional. Pero había emergido de las cenizas de su matrimonio destruido como un hombre completamente renovado. Su copiloto en este vuelo era Sandra Morales, la hermana menor de Alejandro, una piloto de 30 años que había sido recientemente promovida a vuelos internacionales. Era inteligente, competente y profesional, con el tipo de dedicación al trabajo que Roberto admiraba profundamente. «Capitán», dijo Sandra revisando los instrumentos, «los meteorólogos confirman condiciones perfectas durante toda la ruta. 8 horas y media hasta Barajas. Excelente. Este va a ser un vuelo tranquilo». Roberto se permitió relajarse por primera vez en meses. Volar siempre había sido su refugio, el lugar donde se sentía más en control y en paz consigo mismo. Después de los meses más turbulentos de su vida, estar de nuevo en las alturas le daba una perspectiva clara sobre cuán drásticamente había cambiado su existencia. La confrontación con Esperanza 3 meses atrás había sido solo el comienzo de una transformación completa. Después de 2 horas de discusiones dolorosas, acusaciones mutuas y verdades devastadoras, Roberto había tomado la decisión más difícil pero más liberadora de su vida adulta: terminar su matrimonio definitivamente. El proceso de divorcio había sido mediáticamente brutal pero legalmente eficiente. Esperanza había contratado a uno de los abogados matrimoniales más agresivos de México, pero Roberto había encontrado en la
Licenciada Patricia Sandoval, una defensora igualmente feroz que había protegido sus intereses financieros con precisión militar. La división de propiedades había sido sorprendentemente favorable para Roberto. La casa de las Lomas había sido vendida, y después de pagar la hipoteca restante y dividir las ganancias, Roberto había comprado un departamento moderno en la colonia Roma Norte, un espacio completamente suyo, que no contenía recuerdos de traición o años perdidos. Esperanza había terminado mudándose con Ricardo Salinas a una mansión en Bosques de las Lomas, y según los últimos reportes en las revistas de sociedad, habían anunciado su compromiso matrimonial apenas 2 semanas después de que el divorcio fuera finalizado. Roberto había leído la noticia mientras tomaba café en su nueva terraza, y había descubierto con sorpresa que ya no sentía dolor, solo una mezcla de lástima y alivio. «Capitán», interrumpió Sandra sus pensamientos, «tengo curiosidad. ¿Cómo logró mantener su compostura profesional durante...?» «¿Ya sabe todo lo que pasó hace unos meses?» Roberto la miró con aprecio por su valentía al hacer una pregunta tan personal. Durante los últimos 3 meses, la mayoría de sus colegas habían evitado mencionar el escándalo mediático, tratándolo con una cortesía profesional que bordeaba la compasión incómoda. «La aviación me salvó», respondió Roberto honestamente. «Cuando todo lo demás en mi vida se desmoronó, este trabajo me recordó quién era realmente. Aquí arriba, soy el mismo hombre competente que siempre he sido. El drama personal no puede tocar la cabina de mandos». Sandra asintió comprensivamente. «Debe haber sido increíblemente difícil». «Lo fue. Pero también me enseñó algo importante sobre la diferencia entre estar solo y estar solitario». Roberto había descubierto, durante estos meses de soltería, que había una diferencia crucial entre la soledad que había sentido en su matrimonio traicionado y la paz que había encontrado viviendo auténticamente solo, en las Lomas, rodeado de lujos pagados con su trabajo, pero compartidos con una mujer que lo había traicionado. Se había sentido profundamente solitario. En su departamento de Roma Norte, con su propia rutina, sus propias decisiones, sus propios espacios, había encontrado una serenidad que no había experimentado en décadas. Los fines de semana, cuando antes regresaba a una casa que ahora sabía había sido contaminada por mentiras, Roberto ahora exploraba Ciudad de México como un turista en su propia ciudad. Había redescubierto mercados de arte en Coyoacán. Había comenzado a tomar clases de cocina italiana en la colonia del Valle. Había empezado a correr en el bosque de Chapultepec los domingos por la mañana. ¿Y qué hay de, ya sabe, volver a tener una relación?, preguntó Sandra con curiosidad genuina. Roberto sonrió. Durante el último mes había comenzado a salir ocasionalmente con Mariana Castillo, una arquitecta independiente de 40 años que había conocido en una galería de arte en Polanco. Mariana era divorciada, tenía 2 hijos adolescentes y había construido una vida propia exitosa sin depender de ningún hombre. No buscaba que Roberto la completara o la salvara. Simplemente disfrutaba su compañía inteligente y su conversación estimulante. «Estoy aprendiendo que las mejores relaciones ocurren entre 2 personas completas que eligen estar juntas, no entre 2 personas incompletas que se necesitan desesperadamente». La relación con Mariana era completamente diferente a lo que había tenido con Esperanza. No había promesas dramáticas de amor eterno. No había planes urgentes de fusionar sus vidas. No había la codependencia tóxica que Roberto ahora reconocía había caracterizado su matrimonio. Era una relación entre adultos, maduros, que se respetaban mutuamente y disfrutaban el tiempo que pasaban juntos sin intentar controlarse o cambiarse el uno al otro. «Eso suena muy sabio», comentó Sandra. «A los 45 años, uno debería tener algo de sabiduría», rió Roberto. «Si no, habría desperdiciado mucho tiempo». El Boeing 787 cruzó sobre el Golfo de México, dirigiéndose hacia el Atlántico abierto. Roberto observó las aguas azul profundo extendiéndose infinitamente hacia el horizonte y sintió una metáfora perfecta para su propia vida. Había navegado por aguas turbulentas y tormentosas, pero ahora se dirigía hacia horizontes claros y prometedores. Su teléfono personal vibró discretamente con un mensaje de texto de Mariana. «Espero que tengas un vuelo seguro. Te haré pasta carbonara cuando regreses, si quieres. Si no quieres, también está bien». Roberto sonrió al leer el mensaje. La diferencia era sutil pero crucial. Mariana ofrecía su tiempo y afecto sin demandas, sin manipulación emocional, sin intentos de controlar su respuesta. Era exactamente el tipo de relación madura que Roberto había aprendido a valorar. Respondió: «Me encantaría».
Regreso el miércoles en la noche. La respuesta de Mariana llegó inmediatamente. Perfecto. Disfruta España. Ningún drama, ninguna demanda de atención constante, ningún intento de hacerlo sentir culpable por estar trabajando. Roberto había aprendido que el amor maduro se expresaba a través de la libertad mutua, no a través del control o la posesividad. Control de tráfico aéreo. AM958 reportando condiciones normales, manteniéndose en ruta, comunicó Roberto mientras ajustaba la configuración de piloto automático para el largo vuelo transatlántico. AM958, recibido. Mantenga altitud actual. Roberto se reclinó en su asiento de capitán y permitió que su mente vagara hacia los cambios que había implementado en su vida durante estos meses de reconstrucción personal. Había comenzado terapia psicológica con la doctora Elena Varga, una psicóloga especializada en trauma de infidelidad que le había ayudado a procesar no solo la traición de Esperanza, sino también los patrones de codependencia que habían hecho su matrimonio vulnerable desde el principio. Había aprendido que su tendencia a trabajar excesivamente no había sido solo dedicación profesional, sino también una forma de evitar intimidad emocional real. Había usado su carrera como excusa para no enfrentar los problemas reales en su matrimonio. Así como Esperanza había usado su infidelidad como una forma disfuncional de expresar su insatisfacción. Ambos habían sido cobardes emocionales, pero de maneras diferentes. La terapia también le había ayudado a entender que el perdón no significaba reconciliación. Roberto había llegado a un punto donde ya no odiaba a Esperanza, donde podía desearle genuinamente una vida feliz con Ricardo Salinas, pero donde también reconocía que no había vuelta atrás para su matrimonio. Algunas traiciones eran simplemente demasiado fundamentales para ser superadas. «Capitán», dijo Sandra, «faltan 6 horas para Madrid. ¿Quiere que tome el control mientras descansa?» «En 1 hora», respondió Roberto. «Primero quiero disfrutar de estas vistas». Desde la ventanilla de la cabina, Roberto podía ver las costas de España emergiendo gradualmente en el horizonte. Europa lo esperaba con nuevas posibilidades, nuevas experiencias, nuevas perspectivas. Había decidido solicitar más rutas internacionales, especialmente vuelos a Europa y Asia, queriendo expandir sus horizontes tanto profesional como personalmente. Por primera vez en años, Roberto Hernández se sentía completamente libre, libre de las mentiras de Esperanza, libre de un matrimonio que había sido una ilusión, libre de las expectativas sociales sobre lo que debía ser su vida a los 45 años. Mientras el Boeing 787 continuaba su vuelo hacia Madrid, llevando 284 pasajeros hacia sus propios destinos y aventuras, Roberto reflexionó sobre la ironía de que su grito desgarrado de «imposible» está en mi vuelo. «No en casa». Había sido exactamente correcto. Su verdadero hogar nunca había sido una casa en las lomas de Chapultepec. Su verdadero hogar era el cielo. Fin.